hablar acerca, mira, muchas veces que he estado predicando aquí yo he hablado acerca de las enseñanzas de Jesús, cómo Él actuaba, hablaba con la gente, pero no solamente el propósito de saber las historias de este hombre, que era Dios en carne, pero básicamente para contestar esa pregunta en inglés, like, what does it mean for me? ¿Qué significa para mí? ¿Cómo cambia mi vida? ¿Cómo debería influenciar mi vida? Si realmente es relevante este hombre que llamamos Jesús, que vivió hace 2000 años, que murió en una cruz. La relación con Dios que tenemos tiene dos niveles. La primera es la relación comparativa, el cuerpo de Cristo. Si tú lees el libro de Apocalipsis, por ejemplo, ante el gran trono de Dios ves las multitudes, dice, de cada nación, tribu, idioma, todos están frente del Cordero y alabando al Señor por toda la vida. Y Juan le pregunta, ¿quién es esto? Y dicen que esta es la boda del Cordero y esta es la novia de Cristo, que somos nosotros. Pero el nivel que yo diría es más importante, que lo que sostenga esa relación cumulative, emotiva, lo que hace el cuerpo, esa relación con Dios, es del individuo. ¿Cómo se hace? Porque mira, yo siempre me crié en iglesias que enfocaban en el Espíritu Santo. Entonces, de la perspectiva de muchos, el cristiano más firme era la persona que pues parecía más espiritual, parecía que tenían todo, como decimos en inglés, they have it all together. Saben todo de la Biblia, siempre están orando, cuando hablas con ellos pueden hablarte de cosas espirituales. Parece que están bien con Dios. Pero sabemos lo que nos dice la Biblia, de que no existen buenas personas. Solo Dios sabe cuántas veces he escuchado a la gente diciendo, I'm a good person. Yo soy una buena persona. ¿Quién ha dicho eso por lo menos una vez en su vida? Yo soy una buena persona. Bueno, felicitaciones. Todos hemos mentido. Cada vez que escucho a alguien diciendo, un cristiano, oh, yo soy una buena persona. Si tú eres bueno, solamente porque Cristo te hizo bueno. Y pues en el Antiguo Testamento, una de las personas que diríamos un héroe de la fe, más famoso es David. ¿Quién conoce la historia de David? Su vida es mucho más que simplemente la historia de cuando él mató a Goliat. Eso es lo que entra a cada película, pero no sabemos mucho acerca de la persona de David. Cuando Dios lo ungió como rey de Israel, años antes de que realmente murió el rey de esa época, que era Saúl, la Biblia nos dice de que la razón por que Dios eligió a David era porque él tenía un corazón que era como la de Dios. En inglés, a man after my heart. ¿Cómo dirías eso en español? De acuerdo al corazón de Dios. Perfecto, gracias. Conforme, perfecto, gracias. Y pues entonces asumimos, cuando leemos la historia de David, cómo él empezó su vida como un pastor, no pastor de la iglesia, era un pastor de ovejas, literales. Y en el campo, como tenía bastante tiempo libre, él pasaba sus horas con su arpa escribiéndole canciones al Señor. Muchas de esas canciones ahora tenemos en nuestra Biblia, en el libro de los Salmos. En total hay 150 salmos, 73 de ellos fueron escritos por David. He had a lot of free time. Entonces asumimos a alguien que literalmente pasa su tiempo libre en la presencia de Dios, sintiendo la presencia de Dios y tocando, siendo inspirado por el Espíritu Santo a escribir estas canciones que ahora nosotros usamos durante nuestras alabanzas y oraciones. No sabes cuántas canciones cristianas tenemos que son basadas específicamente en los salmos. Y vamos a leer este salmo, el 51, al final. Yo quería que lo buscaran. Y pues porque voy a hablarles de el otro lado de David, que la mayoría de nosotros quizás no sabemos muy bien.
porque realmente es una reflexión de nosotros. Porque cuando vemos a los héroes de la fe, por todo el Antiguo y también el Nuevo Testamento, tenemos esta mentalidad, bueno, fueron ellos, fueron los discípulos, fueron profetas, fueron reyes, etcétera, etcétera. Yo no puedo ser como ellos, nosotros no podemos relacionar, relate en inglés. La realidad es de que, como dice la Biblia, que no hay ninguna persona buena. En inglés, there is no one righteous. No hay justo. Eso también incluye lo que ahora llamaríamos los santos, los profetas, los reyes, los héroes de la fe. La razón por qué hasta el día de hoy podemos todavía decir que son héroes de la fe y que son gente de lo cual podemos aprender es porque como decimos en inglés, how they dealt with their sin, cómo lidiaron con el pecado y con cada vez que cayeron de la gracia de Dios. Y muchos, mira, si has visto el VeggieTales, sabes esta historia de David, la historia de David y Betsabé. ¿Quién sabe esta historia? Ok, no muchos, perfecto. Me gusta cuando no están levantadas las manos, porque significa que hoy van a aprender algo. Y pues en esta época, yo no voy a leer, simplemente voy a contarles la historia. Esto se encuentra en el segundo libro de Samuel, en donde la nación de Israel, cuando David ya era rey, estaba en guerra con esta nación que se llamaba Amón, lo que ahora sería en tiempos modernos Jordán. ¿Conocen? Es esa parte del mundo. Ahí está Israel, el río Jordán y después el país. Y Israel estaba en guerra, pero David no estaba directamente en la guerra. Él daba instrucciones a su ejército, a sus generales, desde su palacio en Jerusalén. Realmente como rey era su responsabilidad estar ahí, como decimos en inglés, the front line. Dios puso la responsabilidad espiritual y también militar de esta nación de Dios a él. Pero por quedarse en casa y dejar que sus generales y sus soldados hacen todo el dirty work, nos dice la Biblia que el enemigo tomó ventaja de una debilidad que tuvo David, y eran las mujeres. Entonces nos dice la Biblia de que un día estaba en el techo de su palacio, y esto fue antes de que inventaron cortinas de baño, que él vio una mujer desnuda bañándose en otro techo, pues, porque desde su punto de vista él podía ver todo el mundo. Y pues él sintió esa lujuria con esta mujer que se llamaba Betsabé, y llamó a uno de sus sirvientes y dijo: oye, ¿quién es ella? Tráigalo a mí. Y dijo: ¿estás seguro? Ay, ¿por qué? ¿Por qué no? Esa es la esposa de uno de tus mejores generales, que se llama en inglés Uriah. ¿Sería Urias? Urias en español. Era uno de los soldados más leales a David. Encima de eso, your best friend. Entonces, mira, tenía un corazón que reflejaba a Dios, pero también tenía un corazón lleno de pecado, porque era un hombre. No era superhéroe, he was a man, like you and me, como tú y yo. Entonces él hizo este plan, como la mafia básicamente, que primeramente él trajo a la mujer a su palacio, durmió con ella y salió embarazada. Y acuérdate de que él tuvo la responsabilidad espiritual sobre toda esa nación de Israel. Entonces tenía que ser el ejemplo. Pero por eso tantas veces Dios, cuando él proclamó juicio contra la nación, era por causa del rey. Hay muchos ejemplos que no voy a hablarles ahora, pero entonces David pues estaba en un problema. ¿Qué hice? No puedes esconder esto por mucho tiempo, eventualmente todo el mundo se va a enterar. El marido de Betsabé está en la guerra, entonces obviamente ¿de quién va a ser este bebé? Entonces él trató con plan A. Envió a Urias, su general, al palacio. En su caballo, fue larga esa distancia, te cuento. Esto fue antes del tren y del avión. Y en el palacio: sí, señor. Y dice: Urias, amigo. Awkward. ¿Para qué me llamaste? Yo quería saber cómo les va en la guerra. ¿Todo bien? ¿Los soldados? ¿Las estrategias? Sí, todo bien. Estamos rodeando la ciudad y estamos luchando. Tenemos planes para invadir. Perfecto. Mira, Urias, mira,
eres un buen general, has hecho mucho trabajo para mí, entonces yo quiero recompensarte. ¿Qué tal si esta noche tomas un break, vacaciones? Vaya a la casa, disfruta a tu esposa, y después puedes regresar a la guerra. ¿Te parece? Ok, sí señor. Y la Biblia nos dice que en la mañana David lo encuentra dormido, no en su casa, pero en la puerta del palacio. Oye, ¿qué haces acá? Yo te dije que vayas a casa, pues disfrute de tu esposa, necesitas un descanso de la guerra. Él dijo, mira señor, te agradezco el hecho de que tú quieres recompensarme, pero en este momento todos mis hermanos están ahí luchando. ¿Puedo yo con buena conciencia disfrutar con mi esposa? Mira el corazón de este hombre. Entonces David, ok. Pues, esta fue una prueba. Te voy a recompensar otra vez, porque pasaste la prueba. A ver, cena conmigo. Entonces, David lo emborracha con vino. Y lo trata de hacer para que el borracho se vaya a la casa y ahí puede dormir con Betsabé. Entonces, para cuando por fin sale el bebé, puede decir, pues este bebé vino de esa noche que tú dormiste con ella, pues. Pero no funciona. De nuevo, él se queda dormido en la puerta, borracho esta vez. Y David he ran out of ideas. ¿Qué hago? Porque mira, en el día moderno hay esta mentalidad de que todo pasa rápido. Realmente en esa época esto demoró meses. Tomaba mucho tiempo para que Urias viniera y para que él regrese. Entonces ya a este punto ya estaba empezando a salir un poco de pancita. Entonces tenía que actuar rápido David. Entonces lo que hace con este soldado, uno de los más leales en su ejército, es que le dice, ok Urias, levántate, ya es hora para que regreses a Amón y sigues luchando. Por favor, tiene un scroll, un rollo. Por favor, envía esto al general Joab por mí. Y no lo abres todavía, por favor. Sí, señor. Y se va de regreso a la guerra. Entrega el papel a Joab. Dice, esto es el rey David, es para ti. Lo abre. Y fueron instrucciones para dejar morir a Urias en la guerra. Dice, esto fue el plan. Ataque la ciudad, porque esta ciudad tenía muro, así. Y pues tenía la gente que estaba defendiendo la ciudad tenía flechas. Dice, ataca la ciudad con todo, todos tus soldados, con todo. Hazlo ver como si estás invadiendo la ciudad en ese momento. Y asegúrate de que Urias está contigo. Cuando la gente de la ciudad empiece a tirar flechas, abandónelo. Pero básicamente él iba a decir todo el mundo, este es el plan. Vamos. Y regresamos al campo. Pero no le digas nada a Urias, deja que muera. Eso es exactamente lo que pasó. Atacaron la ciudad y no solamente Urias, pero varios israelitas ese día murieron pues, por todas las flechas, y Urias también murió. Y después le traen las noticias a David. Eso es lo que pasó, tu plan no funcionó. Atacamos la ciudad y no pudimos, pues tiraron demasiadas flechas. The casualties, ¿quién murió? Esta persona, Urias. Urias ha muerto. Sí, desafortunadamente. Sí, desafortunadamente. Qué triste. Fue un buen soldado. Pésame, Betsabé la conforta y se casa con ella, obviamente porque ya el marido está muerto, y por fin tiene su bebé. Entonces, como decimos en inglés, eso fue el cover-up. ¿Cómo dirían cover-up? Para cubrir todo eso. Entonces, en los ojos de todo el mundo, de la nación de Israel, eso es perfecto. Entonces, él estaba bien. Y David seguía con su arpa tocándole canciones al Señor. Wow. Entonces un día le viene tocando la puerta su amigo y profeta Natán. Dice, rey, Natán, ¿qué tal amigo? A ver, entra, dime, ¿qué pasa? Porque cada vez que venía el profeta al palacio era por algo muy importante. Entonces le dijo, rey, le tengo que decir que ha habido una injusticia grandísima en este país. Siéntase, dime, ¿qué pasa? Le dice, habían dos hombres, uno rico y uno pobre. ¿Okay?
El rico tenía cientos de ovejas en su campo. Y este pobre hombre solamente tenía un cordero que la amaba bastante y la cuidaba como si fuera su hija. Okay. Un día vino alguien para visitar al hombre rico, pero tenía demasiado orgullo en su corazón para ofrecer uno de sus ovejas para alimentar al guest, al invitado. Entonces robó el cordero de este hombre pobre, lo mató y lo sirvió como su cena. La Biblia nos dice de que había una furia que entró a David. ¿Cómo puede ser? Es como decimos en inglés, heartbreaking. Le rompió el corazón. Y se levanta David y dice, ese hombre merece morir. Tráigamelo para que lo pueda ejecutar. Y tú sabes, si han visto el VeggieTales también. Y dice en inglés, you are the man. Tú eres ese hombre. Así dice el Señor. Yo te traje de la pobreza. Tú eras solamente un pastor en el campo, eras bueno para nada. Yo te levanté a ser el rey de Israel. Y yo te he dado todo, todas las riquezas, hasta todas las mujeres. Tú puedes elegir cualquiera. Entonces, ¿quién te dio el derecho de tomar la esposa de este hombre justo? Uno de tus soldados más leales. Y en ese momento dice que David rompe su ropa y empieza a llorar y dice, sí, yo he pecado. ¿Qué he hecho? ¿Ahora qué puedo hacer? El hombre está muerto, ya se casó con Betsabé, ya nació el bebé. Entonces él sabe muy bien de que el juicio de Dios va a venir sobre él. Y Natán proclama este juicio sobre él. El Señor dice de que tú no vas a morir, ni va a morir tu esposa. Pero como castigo de este pecado, bueno, varios pecados, adulterio, matar, mentir, etcétera, etcétera, este hijo no va a sobrevivir. Y nos dice que aún con esa palabra profética de Natán, David ayunó por una semana, orando para que el Señor salve a ese bebé. Pero tristemente al final de una semana murió el bebé de enfermedad. Pero luego no se resintió David. Él reconoció de que él no podía dar la culpa a Dios. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? Él reconoció, porque de su relación con Dios, de que esto fue justo, porque fue las consecuencias de su pecado. Al final, mira, cómo termina esta historia es medio raro, porque al final, ¿sabes quién más nace de David y Betsabé? Salomón. Y de esa línea de David, porque aunque David rompió sus promesas con Dios y falló como rey, como ejemplo, las promesas de Dios seguían. Y fue a través de la línea de David que vino el Mesías. Pero lo que yo les quería leer fue el Salmo 51, porque esto es el salmo que David escribió durante esa época de arrepentimiento. Él se dio cuenta del hecho de que pecó gravemente, gracias. Gravemente, y necesitaba, si él iba a seguir como rey de Israel, como el ejemplo ante Dios y el representante de Dios ante el pueblo, que tenía que tener un corazón puro. Esto es el del Reina Valera. El versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Mira esta parte, versículo 10. Crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Muchas veces en el mundo, como yo les dije, yo crecí en un ambiente donde siempre estamos enfocando la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo. Usamos este término el lugar secreto. Es simplemente un término que usamos por esa relación individuo que tenemos con Dios. Corporativamente somos la novia de Cristo, pero también tú y yo, individualmente, somos la novia de Cristo. Y lo que podemos aprender de esta historia de David, primeramente, no mates a tus amigos, pero también si no te acuerdas de nada más, acuérdate de eso, por favor. Eso también. Mira, del VeggieTales hay bastantes lecciones que tú puedes aprender de esta historia de David. Pero mira lo que dice David, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él reconoció de que si su corazón estaba lleno de pecado, Dios, que es santo, no podría permanecer con él. Y en la iglesia, en hoy, ¿cómo esto aplica a nosotros? Tenemos esta mentalidad y tomamos ventaja de la gracia de Dios. En inglés, we take it for granted. Entonces asumimos que podemos vivir nuestras vidas como queremos y al final del día podemos decir, ok, Señor, perdóname porque yo hice Entonces realmente estás abusando de la gracia de Dios. La realidad es de que si tú estás viviendo conscientemente una vida de pecado, porque hay una diferencia entre simplemente pecar y vivir en pecado. Cualquier persona va a pecar en su vida. Eso es parte de ser humano en un mundo caído. Pero en ese momento David estaba viviendo una vida de pecado, un pecado sobre el otro. Pero él reconoció algo, porque él aprendió del rey anterior, Saúl. Si lees el primer libro de Samuel, vas a leer todas las historias de todas las veces que Saúl pecó. Y dice que llegó hasta el punto que cuando él oraba a Dios, Dios simplemente lo ignoraba. Hasta que tuvo que visitar a una bruja. Más detalles de esa historia otro día. Pero al final del primero de Samuel, él termina matándose. Porque Dios completamente lo rechazó. Entonces David no quería terminar con el rey anterior. Dios estaba reemplazando a Saúl con él. Entonces, ¿cómo aplica a nosotros? Tenemos esa mentalidad de, ay, puedo hacer lo que me da la gana, porque al final del día Dios es amor. Dios es gracious, Él siempre da gracia. Jesús murió en la cruz por mí, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Al final del día simplemente le pido perdón y estoy bien. Estás usando la gracia de Dios como una licencia para pecar. Pero todavía te crees el espiritual, el cristiano. Porque miramos la vida de David, tenemos esa actitud de, ay, ¿cómo podrías haber hecho eso? La realidad es que en nuestros corazones cometemos esos mismos pecados casi todos los días. Cada vez que Jesús dijo, si tú miras a una mujer, y también mujer, si tú miras a un hombre con lujuria en tu corazón, ya has cometido adulterio. Si tú odias a alguien, eres asesino de corazón. Y si tú te dices al final de día, oh, pero yo soy una buena persona, estás mintiendo a ti mismo. Y mentir es pecado. Entonces, la razón por que yo quiero que apunten esto en sus Biblias o en sus iPhones, en lo que tengan, el Salmo 51, porque esto es un salmo perfecto para esos momentos que tú quieres tener de nuevo ese lugar secreto con el Señor. Porque la Biblia no nos da muchas instrucciones específicas de cómo hacer ese tipo personal con Dios. Jesús en los evangelios dijo, cierra la puerta de tu cuarto y busca el rostro del Señor. Pero no entra en detalles, paso 1, haz esto, paso 2, Esa relación que tú tienes con Dios debe ser algo personal. Lo que tú haces, lo que tú oras, lo que dices, el tiempo que tú pasas en ese lugar secreto, es tu responsabilidad porque debe venir de tu corazón. No es como un prescription que el doctor te da.
Dices, ok, haz esto y haz el otro. Entonces lo haces como una rutina y no lo haces de corazón. Y Cristo vino para restaurar esa relación entre Dios y el hombre. Porque cuando Adán y Eva estaban en el jardín antes del pecado, ellos tenían esa comunión. Y ese lugar secreto era el tamaño del jardín de Edén. Ahora en un mundo lleno de pecado estamos shrink. Ahora estamos solamente en tu cuarto. Pero antes de entrar a eso, porque mira, nosotros nos olvidamos del hecho de que cuando estás orando a Dios, estás hablando con el Dios santo y justo, que tiene todo el derecho para destruirte por tu pecado. Solamente por su gracia que Él se hizo hombre en Cristo Jesús y tomó tu pecado en la cruz, para que Él pudiera darte su justicia. Pero si alguien me pregunta, ¿pero cómo hago eso, ese lugar secreto? ¿Cómo tengo esa relación con Dios? Empieza con arrepentimiento. Como David, pues. Él no pudo seguir como rey, y mira, ni siquiera pudo ganar esa guerra con Amón hasta que arrepintió. Después de todo ese drama de Urías y todo eso, después de que él arrepintió, ya tuvo su hijo Salomón, por fin la Biblia nos dice que ganaron esa guerra contra Amón y rindieron ante el ejército de David. Entonces tú ves la diferencia. La razón por que David pudo escribir 73 salmos no era porque era una buena persona, es porque él se dio cuenta, y eso es lo que nosotros debemos darnos cuenta. Nosotros no somos buenas personas, no merecemos la presencia de Dios, nos debería matar como la electricidad. Solamente por la gracia de Dios podemos estar ante Él. Y si tú quieres tener esa relación, empieza con reconociendo eso y cambiar, dejar que el Señor te cambie. Para que, en el caso de David, para que Dios restaura ese corazón que él tenía desde niño cuando estaba ahí solo en el campo. Porque con todas las riquezas y la guerra, él perdió esa inocencia que él tenía de joven. Dios quiere restaurar eso. Como dice Jesús, que para entrar al cielo tienes que hacerte como niño. ¿Por qué? Porque son puros. ¿Podemos hacer eso? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Para los que no saben, están aquí por primera vez, Paolo no tendría que estar aquí. Mi esposa y yo no podíamos tener niños. Si te quieres que te cuente toda la historia, pues te la cuento al final, mientras comemos. Dios hace milagros. Nosotros sabíamos que Paolo venía un año antes. ¿Cuántos tuvieron barriga de 12 meses? Eso quiere decir, cuando Dios nos habló que venía Paolo, varón, que Dios lo iba a usar desde niño, y así fue. Paolo empezó a predicar a los 6 años. Ningún pastor creía que Paolo podía predicar. ¿Qué opinas? ¿Puede predicar? Gloria a Dios. Ningún pastor creía. Yo le dije, ¿ustedes creen? La Biblia dice, si yo no hablo, si yo no predico, las piedras hablarán, pero no pueden creer que un niño, Dios puede levantarlo. Y después empecé a buscar en internet y encontré montones de niños predicando que Jesús lo levantaba. ¿Por qué? Porque ya a los adultos ya no nos creían por todo el daño que hemos hecho en las iglesias. Pero Dios nos ama tanto que sigue levantando, y aún si yo dejara de predicar y Pablo dejara de predicar, la Biblia dice que las piedras te hablarían. O sea, no te llama la atención que un día estás regando tu jardín y una piedra te diga, Jesucristo te ama, viene pronto. Pero este ministerio, como verás, no se ha levantado solo. Si bien mi esposa, mi hijo y yo, desde el inicio de este ministerio, ha sido levantado por nuestras finanzas personales. Pero nosotros no venimos de otra iglesia, eso es fácil. Venimos de cero, desde afuera, de la calle empezó a venir la gente de afuera. Pero Dios envía gente. Entonces, simplemente te voy a ayudar. Nadie está aquí obligado a dar. Si Dios te ha bendecido en este día, si Dios te ha bendecido a través del ministerio, te voy a pedir que nos ayudes a sostener. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios te bendiga. Te voy a pasar con Danilo.